Buenos días a todos los aquí presentes, socios, simpatizantes, colaboradores, amigos y amigas todos del Ateneo Escurialense, así como público en general. Les damos las gracias por su asistencia en esta mañana del sábado 8 de junio. Asimismo, también transmitimos aquí nuestro agradecimiento desde el Foro de Historia del Ateneo Escurialense al Centro Cultural y Concejalía de Cultura del Escorial por facilitarnos este espacio para desarrollar nuestras conferencias. Será esta de hoy una conferencia extraordinaria de la temporada 2023-2024 y aquí además en esta ocasión especial en las fiestas patronales de San Bernabé Apóstol, patrón del Escorial, y donde estrenamos un gran tema de la historia, que es Egipto. El antiguo Egipto, como saben ustedes, fue una civilización que se originó a lo largo del cauce medio y bajo del río Nilo y que tuvo tres periodos de gran esplendor: el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo, manteniéndose como una de las civilizaciones más avanzadas durante casi 3000 años. Su arte, su arquitectura y los métodos funerarios se han convertido en objetos perdurables de fascinación. Su escritura aparece en torno al año 3000 y los egipcios la atribuían al dios de la sabiduría Tot, y en la que una de las partes más importantes del lenguaje egipcio eran los jeroglíficos, que aparecen en las tumbas y en las pirámides. Para los egipcios, la vida en la tierra era tan solo un aspecto de un viaje eterno. Pensaban que el alma era inmortal y por tanto la momificación era una práctica que adoptaron para que el cuerpo renaciera en el más allá, según sus obras en vida, y siendo la tumba un hogar para los muertos. Para hablarnos hoy aquí de todo ello, después de estas breves pinceladas, nos acompaña el profesor don Pedro Lavado Paradinas, del que haré aquí un breve resumen de su currículum, que es el siguiente. Pedro Lavado Paradinas nace en Madrid en 1949, es doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. En cuanto a su experiencia profesional, ha sido funcionario del Ministerio de Cultura, funcionario del Ministerio de Educación por oposición, director del Museo Regional de Murcia, jefe del Departamento de Educación del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, jefe de Servicio de Obras de Arte del Patrimonio Histórico Español, jefe de Servicio y Acción Cultural del Museo Sorolla, profesor de Historia del Arte de la UNED y conservador de museos, fundador del Ateneo y Museo Utopía. En la actualidad, profesor voluntario del Centro de Mayores de la Comunidad de Madrid Alonso Heredia. Entre sus publicaciones es autor de varios libros de arte sobre Castilla-León, tierra de campos, de múltiples artículos sobre iconografía, etnografía, antropología y arqueología medieval, de diversas publicaciones sobre didáctica de museos, educación, talleres, etc. También colaborador con diversos máster. Así pues, nos dirigimos ya a Egipto de la mano de nuestro ponente, el doctor don Pedro Lavado Paradinas, y a quien ya cedo la palabra. Cuando quieras, Pedro. Muy buenos días a todos, encantado de estar con ustedes. Gracias por venir. Algunas personas son buenos conocidos, habéis compartido ya alguna otra conferencia allí en el local de Florida Blanca, o incluso otros habéis participado en las charlas Zoom que tenemos los lunes, y esa convivencia que hace años con el Ateneo Escurialense y con mi Ateneo Utopía, pues es bastante fructífera. Mercedes me pidió ya hace tiempo, habla algo de Egipto. Digo, bueno, pues hago algo de Egipto. He intentado de alguna manera reducir imágenes, y creo que incluso todas las que había reducido ayer, pues todavía tenía que haber reducido más porque no las guardé como están. Pero bueno, les aseguro que van a ver ustedes sitios de Egipto que no son fáciles de ver. Y lo van a ver con imágenes y fotos personales. No son, por así decirlo, ninguna pues bueno, puede haber algún esquema o algo de libro, pero son fotos de tumbas y de lugares totalmente hechas, pues desde el año, me parece recordar, en 1900
79-80, que yo fui la primera vez con alumnos allí, hasta el 2015, 2000, perdón, el 11, con la primavera árabe que me pilló allí y me vine directamente. Es la última vez que he estado en Egipto. Entonces, bueno, pues meto en esta especie de viaje al mundo de la muerte, porque claro, lo que todo el mundo tiene, claro, lo primero que se nos ocurre cuando hablamos de Egipto es que parece que los egipcios solo se morían. Y es una pregunta que se hace Pierre Montet, uno de los grandes historiadores del mundo egipcio, que dedicó gran parte de su vida a estudiar la figura y el tiempo de Ramsés II. Hizo una historia sobre la vida cotidiana de tiempos de Ramsés II, que es realmente muy interesante. Y entonces, claro, dice, bueno, los egipcios vivían, comían, dormían, tenían hijos, e incluso hacían la guerra y construían unas pirámides, no solo hacían tumbas y se morían. Y en sus tumbas y en todos los demás objetos, tanto en escritos, en pinturas, como en papiros y demás, aparece cómo era su vida y cómo verdaderamente hacían el día a día. Normalmente entre las tumbas de los faraones, que es la que más o menos pueden darnos una pauta, y las de los nobles o de la gente más llana, obreros y artesanos de Deir el-Medina, pues hay muchas diferencias. A mí me gustan más las tumbas de los nobles y de los obreros de Deir el-Medina o del Valle de los Nobles, más que las propias de los faraones. Recuerdo que la de Tutmosis III, que es muy interesante y que motivó una gran exposición en el Museo Arqueológico Nacional sobre las horas de la noche, muy interesante como texto, como un poco digamos, lucha del faraón por reencarnarse. Pero en las mastabas y en las tumbas menores es donde se ve la vida cotidiana. Yo iré viendo algunas y acabaré con una que es mi preferida. Yo cuando la gente me pregunta ¿qué me recomiendas ver en Egipto? La tumba de Rekhmire. Con eso ya has visto todo lo que es Egipto. La de Meina o la de Nap las vais a ver también, pues son muy interesantes, son de unos personajes, unos nobles, pero Remiré era un señor y un... Esto es un poco una de esas visuales, si lo veis bien con los focos. La de arriba a la izquierda es la tumba de Tutmosis III, de la cual hay unas buenas reproducciones hoy día en el Museo de Arqueología Nacional. La de derecha es de Mereruca y la de abajo vuelve a ser de Tutmosis tercero, la famosa serpiente Apophis y el viaje final de las horas de la noche. Y la de la derecha abajo es la de Regmirex, con lo que acabaré. Es un gran personaje en su tumba y todo. Los que trabajan en el campo, los artesanos, los obreros, los que hacen hasta los obeliscos y las esculturas, y los que pintan, los orfebres, todo. Incluso gentes que vienen de fuera. Es un señor ministro que lo hizo muy bien. Empiezo con las tumbas de Saqqara, las que están un poco rodeando a la gran pirámide escalonada. No voy a entrar en las pirámides, no voy a entrar, incluso sé que la de Unas, que es la que ven ustedes ahí, primera, tiene el mejor repertorio de textos escritos de las pirámides y de los nombres de los faraones. O la de Zoser, pues es interesante por su decoración y sus temas de tipo decorativo. Pero me voy a medir a las mastabas que incluso seguramente algunas no les sonarán. Hay la mastaba de Idut y de Nefret, que es una de mastaba de la quinta, sexta dinastía. Estamos en el 2400, 2500 antes de Cristo. Muestra las pautas clásicas con esa puerta, con dos grandes figuras a los lados, con el friso de una serie de oferentes y escribas, y luego, naturalmente, toda una serie de, en esa especie de relieve rehundido propio del mundo egipcio, de siervos, todos normalmente con el color rojo que caracteriza a los hombres, y en el caso cuando aparecen mujeres verán que van con la túnica larga, el calasidis en blanco. Es una especie de código de expresión. Con ofrendas que van patos, comida, panes, azúcar, incluso alguna vez algún animal más grande, como verán, que se sacrifican. Ven principalmente los patos, ya más o menos decapitados o preparados para la ofrenda, con esa característica que va a definir el arte egipcio como
la isocefalia, la frontalidad, elementos que son casi característicos no solo en los 2500 años anteriores, sino que incluso se van a pervivir hasta en periodos y ya en la etapa del mundo romano, con los elementos que llegan a pues, Fayún o incluso a tumbas posteriores grecorromanas en Alejandría. Una de las mastabas más interesantes de la sexta dinastía es la de Kagaimi, que fue un supervisor de la ciudad y estuvo a las órdenes del faraón Teti, y que es esta que ven ustedes, en donde, como ven, 2340 a.C. Kagaimi aparece en la puerta con una maza, con un bastón de mando, en gran formato, una perspectiva jerárquica, un relieve rehundido de una enorme calidad y jugando con esa especie de luz rasante que en Egipto te permite vislumbrar y verlos hasta el último detalle, como van a ver ustedes. Fíjense en la puerta una característica que es propia tanto de tumbas como luego incluso de las grandes enterramientos en la pirámide de Zoser, en Saqqara, esa especie de rodillo o rollo donde aparece el nombre del personaje escrito, Kagami, como un cartucho más. La mastaba tiene 8 habitaciones, tiene almacenes y tiene el espacio donde está el propio personaje metido en su recinto, en el serdab, que es donde él está observando la escultura suya, su representación, de tal forma que su espíritu sale todas las noches a pasearse y para volver, naturalmente, tiene que encontrar un soporte, el K, en donde descansar. De ahí la gran preocupación del mundo egipcio por hacer figuras lo más resistentes y lo más duraderas, materiales duros, granito, diorita, basalto, etcétera, porque es la forma de que el alma no se despiste y se vaya con otras almas. Eso es una cosa que yo siempre decía en clase cuando lo explicaba a los alumnos, decía, menudo cisco tenemos en la actualidad los espíritus de todas las tumbas, los va que han salido, imagínate que va a volver a Egipto, no encuentran su tumba y tienen que irse al Museo Británico, al Louvre, o tienen que irse a América buscando dónde descansar esa noche. Y muchas veces hasta se me ocurría hacer una auténtica historia y novela de los vas preguntando. Pero como lo hemos hecho en muchas culturas, pues bueno, ahí está. Kagemi tiene una serie de representaciones muy interesantes de tipo agrícola, de caza y pesca, en el río con sus siervos. Hay una escena muy bonita que es la de la vaca rebelde que van a ver ustedes y un poco como están, ¿cómo se llama? La estera, están limpiándola y toda una serie de procesiones y ofrendas. Era un señor, un exquisito. En una de las salas se representa toda una serie de bailarinas bailando al estilo del cancán, con la pata en alto, cosa que uno le asombra. Y yo siempre digo, la vaca rebelde unida a un tema que es el ternero asustado, y van a entender ustedes por qué. En el barco, en las barcas, sus criados van llevando animales atados, pero abajo en el río te deja ver en las imágenes, yo no sé si lo ven bien o hay demasiada luz, a lo mejor si se pudiera cortar esa luz, sería un tema para que lo vieran con más detalle, porque como el- abajo hay hipopótamos y cocodrilos, que era lo que había en su momento en el Nilo, hoy día ya no queda ni eso, queda como mucho alguno disecado, que es lo más que queda. Y entonces, claro, esa escena refleja también los cañaverales, la flora. Fíjense que de nuevo lo vemos, los criados van en la barca, van con unas redes, están sacando peces, los siluros famosos. Van a cortar un poquito la luz en eso. No, la de aquí delante es la que... esta de aquí. Creo que así lo verán ustedes mejor, ¿no? Lo otro... Sí, sí, déjela, déjela. Así no se me duermen. Es también una venganza por mi parte, porque les estoy observando. Fíjense es el detalle de las juncos, cómo está hecha la barca, de los elementos y de los peces, no sé, ¿no? De varios tamaños, formas representados. Y lo verdaderamente maravilloso es que la muerte, más que muerte, tengo aquí, muchas gracias. La muerte, más que muerte, en algunos casos llega a ser de un detalle infinito, ¿eh? Tanto no sé, incluso una pelea entre un cocodrilo y un hipopótamo. Yo le digo que van a ver escenas verdaderamente sorprendentes, que si han estado en Egipto seguramente las recordarán, pero algunas yo he querido
Fíjense el detalle de cómo está hasta la uña del pie, el dedo, el realismo. Es que el personaje tiene que recibir el alma que se ha ido de paseo, y tiene que saber recibir noticias de las otras almas, de los parientes y demás. Fíjense esta que es verdaderamente deliciosa. ¿Eh? Yo es que, claro, estas escenas son las que me parecen. Fíjense el detalle del personaje que va con un lechoncito, está jugando y lo está besando, y el otro está echando agua al lechoncito. Imagino que se lo van a comer, pero antes que nada, que menos que darle un detalle cariñoso. O sea, hay escenas que uno se queda asombrado. El perro que en la parte alta está viviendo en ese cántaro. Y luego vacas, cerros, el becerrito que va hacia la vaca la tienen atada con una pata para que no se mueva, como todavía se usa en algunos sitios cuando estás ordeñando la vaca. Y naturalmente, claro, hay dos becerritos, uno que está mamando y el otro que intenta también acercarse. Claro, todo esto es un mundo de historias que cuando lo empiezas a ver detalladamente se te pasan las horas muertas. Y eso es lo que yo quería hacer. Él tiene lo que les decía el ternero asustado. El ternero asustado es pequeño, acaba de nacer, lo llevan atado en la barca los criados, pero claro, el ternero nota algo gordo, y es que hay abajo un cocodrilo, que no solo va detrás de los peces, sino que posiblemente se va a merendar el ternero. La historia está creada. Y se vuelve hacia atrás, hacia la vaca, y la vaca, como desesperada, chilla, vuelve. O sea, todo un detalle curioso en el que las imágenes nos están contando historias verdaderamente muy sencillas, muy humildes, pero que son la realidad. Indudablemente hay mucho primitivismo, hay una perspectiva pues totalmente unida, pegada. Las vacas unas tras las cabezas se diferencian por los cuernos van en esa forma que se llama intelectual, totalmente planos, pero lo que sí es el detalle de incluso de movimientos y sentimientos en los animales. Estamos asistiendo a una cosa verdaderamente curiosa. Ahí lo más el detalle. Y abajo, pues el cocodrilo, que parece que está entretenido los peces, pero yo creo que como descubra que hay una pata de ternerito aquí, come. Fíjense el mismo tema del ordeño, lo que hemos visto mil veces en algunos lugares, cómo le tienen atadas las dos patas junto a la cabeza torcida para que pueda ordeñarse sin molestar y sin que quede con el rabo o con la cabeza en una vuelta. De nuevo las figuras con ese tema rojo propio de los hombres. El hombre que está en el campo, que está al sol, que está tostado, que está oscura su piel, que aparece representado, mientras que la mujer que está en la casa es blanca, naturalmente, lo que nuestras abuelas todavía decían, cuando las chicas buenas, las chicas ricas, pues eran blanquitas de piel y los morenitos eran los que trabajaban en el campo. Detalles, como les decía, caso de la mano que lleva ese nudo con las uñas detalladas en todo, en todo momento. O sea, hay un momento, solo le falta ponerle los padrastros, pero también podía haber sido, ¿eh? Si os dais cuenta, las arrugas. Claro, todo esto nos está diciendo que la muerte, no, no, ellos viven directamente esto y lo siguen manifestando como tal. Ahí tiene a Kagemi con su maza y su bastón, todo su color, con sus pectorales, con el faldellín, el chenti, en detalles que le digo tanto en los dedos, de los pies, de las manos, de una enorme calidad. Y de nuevo más criados, llevando palomas o tórtolas, llevando unas cestas con peces, llevando cereales, frutos, toda esa ofrenda para el futuro. Y como les decía, qué menos que tener en la reencarnación no solo tener a los criados, a los animales, sus cosas, sino tener sus bailarinas, aquí todas las chicas, con la pata en alto, luego decimos del cancán, pues sí, en el mundo egipcio, como ven ustedes, ¿eh? Con el busto al aire, en este caso, o quizás bailarinas sí aparecían más o menos ligeras de ropa, pero que es un tema verdaderamente curioso. Tiene sus momentos, sus incoherencias, su anacronismo, si cabe, en representación. Pasamos a otra mastaba también de Saqqara, la de Mereruca, otra de las tumbas de la sexta dinastía, otro de los personajes que está vinculados con el faraón Teti, y que está al lado de la pirámide de Teti. La pirámide a mí no me dice nada, yo he entrado en todas ellas, en la de Pepi, en la de Teti, el primero, el tercero, y la verdad no vale nada comparado con lo de los ministros. Ya ven que están las afueras, el personaje con lo mismo, el bastón, el nombre, el cartucho en el rollo, que es un rollo pues, de sicomoro o de higuera, que es lo que hay, con un detalle enorme en el pectoral que lleva, ¿sí? El juego con el relieve hundido que permite que una mínima luz rasante le dé movimiento y vida a un lado y a otro, jugando con esas imágenes simétricas, especulares. Pero Euca tiene una tumba en la que mete a toda la familia, tiene hasta 32 habitaciones. Este sí que es
más que un dúplex, es un cuádruplex casi. Él está con su esposa, Watejator, y su hijo Meriteti, ¿eh? Y la tumba se centra en una especie de centro con 6 pilares cuadrangulares y en medio está la estatua de él, que vamos a ver. Verán que uno de los temas de los más curiosos, le he puesto un poco para que sepan, es los juegos atléticos que se hacen en este mundo funerario que acompaña. Y que es un hombre que debía tener una industria de orfebrería en la que trabajan enanos. Curiosamente, debía ser los mejores expertos. Y aparecen cosas como la caza, la alimentación de hienas y la famosa estela donde él está recogido. Ahí le tienen sentado, naturalmente con detalle las manos, las uñas, el vientre y el ombligo, el nudo, el cinturón y todas las escenas. Naturalmente el mayor tamaño, perspectiva jerárquica frente a la isocefalia y a las imágenes laterales. Ven como incluso a veces el relieve rehundido te permite hacer detalles en la rodilla, en la musculatura, la rótula o los ligamentos, los tendones que mueven hacia el tobillo y hacia el pie. Al lado está un personaje posiblemente de mayor relieve que los criados, posiblemente por esa cabeza rapada y llevando una vez, pues es un sacerdote o alguien que lo acompaña. Otras veces verán, curiosamente, está la mujer o el hijo en diferente escala. Así que se nota perfectamente el maléolo de tibial o el de peroneal, de un detalle increíble. Y en este caso, pues un tema de procesión con ofrendas, las especies de pequeñas momias que se hacen, o esculturitas, en este caso, que llevan los criados. Quedan restos de policromía, muchas de estas tumbas han sido pues muy maltratadas por la erosión, por eso, por los turistas que entraban en avalancha ya en los años 60, 70, aquello era terrible, y ven que sí quedan colores en muchos sitios, pero en otros pues han ido de alguna forma deteriorándose. Vemos incluso indumentarias muy similares, aunque haya variantes en cuanto a los nudos o la forma de representarlos. Abajo las plantas o el agua con los peces, que está más o menos repitiendo. En este son también otra serie de personajes con ofrendas, con animales, una especie de corderito, el otro lleva también otro animal, otro cuadrúpedo, y abajo están con flores y frutos. Aquí este, por si alguien pensaba que lo del pastorcito del Belén con un becerro y una oveja era una cosa moderna, no, no. No conocíamos del mundo griego, el moscóforo que dicen los griegos, pero aquí ya en Egipto existía esa representación. Posiblemente tanto estas figuras que van a repercutir en la escultura y en la iconografía del mundo griego van a ser parte del inicio de las temáticas artísticas. Bueno, más escenas con baile o con movimiento de fiesta y de nuevo más ofrendas. Normalmente son los patos, los ánades y algunos pues con peces que aparecen en la otra parte. Con las cestas de frutos, con los animales y llevando también sobre los hombros. En este caso, ven que lleva un auténtico ganso grande, lo lleva metido, pues parece como casi un cisne, ese aspecto, va representado. Insisto, no les voy a repetir más veces porque es el detalle del gran personaje, la figura, que está marcado en sus uñas, parece que ha ido a un sitio de tratamiento, a un podólogo especial, como ven. Es de un detalle que muchas veces se nos escapa. O sea, que la vida estaba presente en estos temas de panes, los frutos y las flores, elotos y papiros, llevan colgados. Y ahí tienen otra de las imágenes que es muy curiosa, no sé si las logran reconocer, es una vaca que está unida a las patas, atadas, de tal forma, y aquí están con las manos preparando para sacrificarla. Es un auténtico ovillo que han hecho muy deteriorado en esta zona, pero es la imagen de la preparación para el sacrificio. Normalmente la comunicación del muerto y de su representación, su escultura y su K estaba detrás de esa puerta con esa especie de ventanita, esa especie de nicho, y delante de la cual hay una mesa de ofrendas. Y el detrás pues está viendo, asistiendo desde siempre. Y como dice, por la ventanita mágicamente entra el espíritu, el va que ha salido de paseo. Vuelvo a insistir en detalles que a uno le asombran, brazaletes en los dedos, o en este detalle incluso es la mujer la que le coge del brazo, con su horca o su pulsera,
y él también, y vemos con esa cinta donde suele estar el nombre de la persona. Este va acompañado con sus escribas, los que están anotando los temas de pagos y demás, escribiendo con sus cálamos, incluso llevan los cálamos en la oreja, igual que llevaban antes los carpinteros que llevan el lápiz ese gordo, ¿eh? Y al lado tenemos una figura alta representando a él, o su gerente, o su secretario, su administrador más alto y más grande. En todo el instrumental para dibujo, las tablitas, los plumieres, con los colorantes metidos en pequeñito, y todos los sistemas de escritura. Naturalmente, esto nos daría mil datos si nos pusiéramos a leer los textos que aparecen en la parte. El cartucho suele estar referido al nombre del personaje, ¿sí? Y todo ello tiene sus variantes y sus letras. De nuevo, una ofrenda al lado el pie del gran personaje, y en este posiblemente es un niño, un joven, por el sistema, la coleta que lleva, es posiblemente un preadolescente todavía, criado, pero que lleva eso. Y en este, pues es una mujer, posiblemente sean o puedan ser la hija o hijo o mujer e hijo, fíjense, con una flor de loto teniendo en las manos y muy deteriorada, posiblemente esos temas que siempre han pasado en la historia, el aniconismo que ha caracterizado algunas religiones, tanto los ortodoxos cristianos egipcios como los islámicos han machacado. ¿Y qué los machacan? Pues la cara, y el pecho, o los temas del elemento pecaminoso en este aspecto, que es curioso. Aquí lo ven más en detalle todas las escenas, porque son varias las que repiten, las piernas y el detalle, y ven la mujer o hija con una túnica transparente de lino blanco frente al rojo, y ahí ven a otro que es un hombre, un chico, probablemente uno de los hijos. De nuevo, este es un personaje, un sacerdote, por el rapado y la forma que presenta, y en donde está el centro, rodeado con cuatro pilares, la sala parece la gran escultura asomándose del personaje con un paso avanzado, con ese faldellín totalmente almidonado, y a los lados representaciones suyas, como lo vemos desplegado en la derecha e izquierda, o mirando a todos los lados y recibiendo en el altar que hay delante las ofrendas que van a servir y que se le llevan, se le aportan. Es un espacio abierto a nivel de paseo, a nivel de calle, y los pilares aparecen con diferentes personajes, posiblemente él y sacerdotes. Digo sacerdotes porque la piel de leopardo que lleva es característica de los sacerdotes en ese aspecto. Aquí estaría de nuevo con hija o hijo, o mujer e hijo, y con el tema repetido en ese aspecto. Este es otro de esos juegos que a mí me encantan. Como les decía, fíjense que es como eso, juegan los niños a hacer como un molinillo o un tío vivo, ¿no? O sea, llega un momento en que nos parece que la vida del mundo egipcio, bueno, yo había dejado esto para que vean la mesa de altar, y la puerta, falsa puerta, donde está el muerto recibiendo y que comunica con el Serdab. Y hay toda una serie de siervos, posiblemente son siervos al ir desnudos en esa forma, y el rojo indica que son gente que trabaja en el campo. La mujer de nuevo y él, y bueno, pues con cabras, con pequeñas crías, aves, nos llevan colgadas hasta de la cintura, o llevan en las cestas cereales, panes, de todo, en ofrenda. El tema, además, amoroso, cariñoso, de llevar la mano, el hombre cogido la mano a la mujer, ¿eh? Vemos los dos colores, vemos la representación, la mujer con unos dedos larguísimos, ¿eh? Y con esa túnica que cubre todo su cuerpo, son verdaderamente característicos en ello. Y como decía, pues están los orfebres, que son los que verdaderamente le debían dar su forma de trabajo y negocio. Vemos que están ahí trabajando, fundiendo con unas cañas, casi me parece, recuerda más a los vidrieros, ¿sí? Y están machacando piezas que vemos como colgantes, como pectorales, instrumentos de música también pueden ser, y como les decía, hay figuritas o hay enanos que son los que trabajan. Aquí hay pectorales, adornos, colgantes. Entonces, vemos la balanza para pesar las proporciones del oro, la plata y los metales preciosos, que normalmente venían del sur, de Sudán, que eran un producto que los faraones comerciaban, traían. De nuevo ven, como les decía, más obreros, y aquí sí que ven claramente el enanito, ¿eh? Este tenía obreros eh, aprovechando posiblemente se les debía pagar mucho menos, ¿eh? Pero fíjense qué pectoral precioso han hecho estos, lo están mostrando,
y los que hay arriba. Claro, los detalles son infinitos. De nuevo vemos soplando para el sistema de fragua y de fuelles, todavía no está desconocido, bueno, pues es lo que hacía. Más tabas en Saqqara, vemos algunas, vemos con sus accesos, sus diferentes sitios, ya les digo que hay muchísimas. Saqqara hay, bueno, varias, tanto extramuros como rodeando a la gran pirámide monumental. Y en ellas volvemos a encontrar el tema del ordeño de la vaca, ¿eh? O vemos incluso la preparación posible para hacer leche o batido o queso, metiéndolo para luego moverlo y batirlo, más escenas, tanto en este caso en el exterior como en el interior. Algunas están medio enterradas, están matadas. En el camino de la pirámide de Unas hay varias y posiblemente, esta es una de ellas, a mí la que hay dos que me gustan, esta es una de las más curiosas, la de Luzcatab, que era el carnicero del rey, o sea, un personaje. Hay otra que es la del panadero, curiosamente. Fíjense el interior, cómo ha representado toda una serie de personajes, que es el mismo, sus cast, soporte en diferentes momentos y con temas pictóricos también escritos del libro de los muertos. Este Katab, que es carnicero, tiene hasta 10 miembros de su familia, posiblemente hijos y demás, los vemos en pequeñito pintados y demás. Y luego tiene toda una serie de escenas, como buen carnicero, de matanza de animales, de preparación. Es curioso que está en un interior y ha sido picado y excavado y quedan lo que se llaman los óstracas, las piedras, las esquirlas, en donde muchas veces el artista dibujó y pintó. Normalmente todo esto está en una parte del Museo del Cairo, el antiguo museo, yo no he visto todavía el nuevo, no sé cómo será, a lo mejor algún día lo veo, pero es lo que es todo, los bocetos hechos en piedra, y son bastante deliciosos, son vitrinas enteras, inmensas vitrinas. Quizás lo más bonito del museo, la gente va a ver a Tutankamón y a ver cuatro cosas, o por lo menos las grandes piezas de Miquerinos, Ator, de Ramsés, pero yo prefiero todo lo que es la vida en lo que hay en las salas del piso alto. Ahora no sé dónde lo pondrán y cómo lo pondrán, veremos a ver. Este también tiene unas escenas de caza y de las marismas, el retrato, curiosamente. Claro, es la forma en que tiene que reconocerle su alma que ha salido, con todo su detalle. Aquí ven los elementos de ofrendas que hay, mesas, muebles, vasijas, vasijas de metal y de cerámica, y luego pues en texto escrito en esa alusión. Ven que sobre ellos pues aparecen escenas agrícolas o escenas también de lo que diría del carnicero. Están desollando en la que se ve ahí, que lo estaba viendo de lado, es una vaca que se ve la piel. Y en esta están también, parece que es un tema medio deportivo, medio de danza, moviéndose en ello. Las mismas escenas con personajes de la familia, aquí ya vemos figuras femeninas unidas al propio carnicero, y fíjense todo lo lateral, los muros y el friso arriba pintado, es otra variante en el interior. Una escena marítima, como decía, de barco y de escena de pesca con redes. Tenemos escenas y en algunos casos hay maquetas tridimensionales en el Museo del Cairo. Aquí con una mesa en la que tiene toda esa serie de flores o plumas, perdón, de plumas como ofrenda de la verdad. La pluma es el sistema del peso del alma, entonces es decir, todas las cosas que ha hecho, todos los factores positivos que ha hecho. Los muebles, no lo ubico yo, pero fíjense, con patas de animal, tipo cuadrúpedo, cérvido, algunas veces con patas de felino, hechas en madera labrada. Claro, sabemos cómo es. De nuevo, la escena de la matanza y el desollo de animales, en este caso, y la que he visto antes, la ven ustedes más en detalle. Vemos hasta el tipo de cuchillo que usan y cómo están desollando el animal. Y bueno, pues lo mismo, trabajos en esa industria del... Sé que había quitado algunas de estas porque eran demasiadas. La mastaba de Nefertari es una tumba que también está en el camino a la pirámide de Unas, que yo les decía que es donde está el repertorio de todos los faraones. La de Unas es una tumba soberbia, tiene hasta restos del templo funerario, tiene un camino que lleva desde el río hasta lo alto. Incluso han reconstruido una parte porque era cubierto todo con un techo y con los laterales donde
se representaba la zona del río, la zona de flores y la zona de estrellas, lo cual era un túnel bastante imponente. Solo se han reproducido un trocito y han podido salvarlo. Eso está muy perdido. Esto le llaman a tumbar los pájaros por los animalillos que aparecen. Los temas son agrícolas, están cogiendo higos, debe ser esta época, ¿sí? La época de fines del verano, otoño, ¿sí? Y temas de caza, hay pastores y bueno, pues todo pintado más que esculpido. Quizás se verá peor en ese aspecto, ya le digo, son fotos de las que yo he ido haciendo durante muchos años y bueno, pues clasifican. Ven con una vaca, ¿sí? Que la llevan también, y luego vacas o toros en ese aspecto y con escenas en un relieve rehundido, en los laterales, en las jambas de las puertas, en donde vemos también escenas como con animales, caza con pequeños cuadrúpedos y con aves que van haciendo la ofrenda. Otra de las mastabas, que son dos personajes, Niancu y Hotep, son dos predicadores, dos profetas de Dios Ra, el Dios solar, en el templo de Niuserre, que es un templo solar que está en Abusir. Es un sitio muy interesante. Para mí es de los templos más interesantes de Egipto. Además es donde se ve una cosa muy asombrosa, es que la pirámide solar de Niuserre está hecha por dentro, que es una cosa que todavía se siguen planteando y todavía no sabemos si las rampas sean exteriores o interiores. Pues en Abusir son interiores, con lo cual se nos rompe mucho los... La gente duda si en Kefren, que hay partes altas que se ven, si la rampa también era interior en algún momento para evitar esas enormes pendientes que debía haber. Este también corresponde a ese siglo V, con pinturas, vemos más que nada, hay veces en que predomina la pintura según se va avanzando, repetidas las escenas, pero digo de las mismas características, son criados en esa isocefalia, transportando, arrastrando alguna pieza, algún objeto, alguna escultura, y en otro caso preparando eso que muchas veces se conoce como panes o bollos o dulces, con lo que, digamos, se hace la ofrenda. Dentro de esa mastaba, mm, que se lo digo, es una de las más grandes y bonitas de la necrópolis, es quizás de las más interesantes. Hay una parte que está excavada en la roca, y son esos dos personajes, esos dos profetas, los que hay, y en una se representa cazando y en otra pescando, y están un poco controlando el administrador a los artesanos que trabajan y viendo cómo están. Es muy curioso cuando esas inspecciones las vemos en maquetas, en pinturas, hay veces en que los administradores están zurrando al que no ha pagado los tributos. O sea, se les ve con una vara y le están zurrando al tío que le ha tocado pagar y no tenía, o ha tenido un mal año o lo que sea. Y estas personas están en la puerta con sus hijos y muy afectuosos, en un abrazo. Ya ven la imagen con personajes que aparecen bastante bien mantenidos en las jambas laterales, los dos personajes, y ante ellos la ofrenda de los criados, trayéndoles objetos y haciéndoles esa pleitesía o ese detalle. Y normalmente el tema, en este caso, están sentados, están haciendo una libación y una ofrenda floral, los dos personajes, que debían ser o amigos o pareja, Dios sabe, no tenemos más noticias de ellos, o sea, no lo descubren las escenas, normal, escenas también de trabajo, en trabajos domésticos y de aportes y ofrendas. Bueno, esta está un poquito más perdida, escena. Algunas son de un detalle, la madre dando de mamar. O sea, hay cosas que a uno se queda asombrado, el detalle y la calidad de representar, como ve, esa escena bastante curiosa. Otra que tenemos aquí, que ya la madre con un niño un poco mayor está subiéndose a la espalda, está jugando con la madre que parece que está moliendo o trabajando con un molino, vemos ahí con la piedra y un molino. Estos con los panes, los cuencos, van haciendo panes y metiéndolos, y de nuevo más personajes. Este me encanta, es medio acróbata, parece estos que salen los forzados portugueses saltando al toro, poniéndole el pie encima. Se ve que es muy jovencito, el otro le está sujetando la cabeza al toro, y además es que es curioso, la cuerda pasa por encima y le ata la pata. O sea, claro, si el toro no se mueve, claro, puedes subirte, puedes hacer lo que quieras. Claro, son detalles realmente curiosos de esa vida cotidiana,
trabajo, alimentando al asno, ¿eh? Parece cebada o avena, ¿eh? Y tiene estos asnos. Un detalle verdaderamente curioso. Uno de los personajes, Gnum, y ahí volvemos a encontrarnos con una cabra o íbice, ¿sí? Lo van cogiendo de los cuernos, el otro lo va arreando por atrás, y el otro de normalmente el personaje, normalmente siempre cuando es al que se dedica a la tumba, con el bastón y la maza, y normalmente con un criado o un hijo que va detrás a sus pies, ¿sí? En esto van con otra especie de cabra enorme, con esos cuernos. Vemos la proporción del hombre y la mujer, ¿eh? Pero siempre están representados. Y el detalle en el que se trabaja lo mismo, el pelo, los ojos, fíjense el resalto que da a los labios, a la nariz, a las aletas de la nariz, el tema de los carrillos, incluso al vientre, el ombligo, es una casa de un detalle curioso. Este es delicioso, en esta tumba es el parto de una ternera, está sacándolo, está ayudando a que la vaca para y está ayudando con las manos. Es asombroso en ese detalle. Aquí tenemos toda una serie de vacas unidas en esa perspectiva totalmente plana, en el que se van resaltando cabezas una sobre otra, pero siempre el artista crea un movimiento, siempre hay una vaca o un animal que se mueve hacia atrás, y como les enseñaba antes con la vaca que tenía que quedarse sin su becerro. Los trabajadores, los que van en la barca, las flores de loto y de papiro, y con los juncos con los que han la barca, en una escena que parece que es una pelea, una lucha, o posiblemente sea una competición por un espacio de pesca o por un sitio pez. Y es una escena bastante curiosa y hasta cierto punto violenta en ese aspecto, pero que tiene toda una sensación de movimiento, de acción, de color. Una escena también totalmente curiosa, de relación personal, no llegaríamos a afirmar más, ¿eh? Y de nuevo ven que abajo siguen estando las vacas atadas con las patas, alguna desollada y otra por desollar, y arriba las ofrendas. Bueno, de nuevo ven el sistema, el detalle y la soga marcando las patas del animal, y la piel estirada que han ido haciendo. Más escenas de la pelea, de la competición, que ya les decía que es pelea o es competición deportiva. Este es muy curioso, está ordeñando, pues una escena parece, bueno, este ordeño no es que salga de las cuatro ubres, de las cuatro tetas de la ubre, sino parece que es auténticamente una cascada. Es curioso el querer representar esa escena, esos pasos de apretón y la caída de la leche, es un detalle. Bueno, el detalle del parto de la vaca también lo ven ustedes. ¿Eh? En otra de las entradas, ahí están los dos personajes puestos con el mismo sistema. El rollo estamos 2400, 2500 antes de Cristo. Curiosamente, en Egipto, en muchos sitios, muchos yacimientos, para visitar, uno de los más interesantes para mí, de los más interesantes, es Deir el Medina, lo que sería la traducción la casa de la ciudad. Es una ciudad donde vivían los artesanos. En toda esa colina se van creando una serie de viviendas, bajo, con sus calles, sus recintos y tal. Y en la zona ya de parte alta, los más ricos, como es el caso de Inarkao y Sennejem, son los que de alguna forma se hacen la tumba. Y se hacen con una pequeña piramidita. O sea, este era un buen maestro, un buen artesano, y entonces él se hace su pirámide. No es la de un faraón, pero sí en ese aspecto. Es curioso por todos los datos que nos da todos los datos de herramientas, de formas de vida, de número de personas, toda la excavación de Medina es interesante. Incluso es una ciudad que se habita desde la etapa Imperio Nuevo, desde la parte alta, desde aquí, se va andando. Aquí esto que ven aquí es el templo tolemaico que hay, es un templo ya muy tardío, en la etapa casi de la llegada de los romanos, casi en ese momento, y desde aquí se va andando hasta el Valle de los Reyes y hasta incluso a la zona de Deir Bahari. Normalmente aquí vivían y todos los días hacían su caminito para llegar a trabajar. Son kilometritos, son 4 o 5 kilómetros por la cresta de la montaña. Hoy día, como ya estamos haciendo un turismo de tipo ecológico y ya no sabes qué inventar, pues te hacen rutas de estas que vas ahí echando los bofes con el calorcito y tal. Pero bueno, es una forma de disfrutar y ver en realidad lo que es y lo que hacían estos días. Es decir, pues así, salían por la mañana a las 4 o las 5 de la mañana y se iban allá, llegaban al sitio a trabajar y luego a la noche se volvían otra vez a casa.
Bien, aquí, como digo, lo interesante es la planificación del poblado, el lugar que estaban los artesanos, se abandona después del Imperio Nuevo, fines del Imperio Nuevo, y entonces lo que queda es que como algunos de ellos pues usaban sus modelos, en las casas aparecen los ostraca, las piezas de esquirlas de piedra donde han ido pintando figuritas, pues lo de la cabra, la vaca, el criado, el otro. Si sabemos de todo, de los pagos, lo que tenían. Hay 70 casos, o sea, es una cosa maravillosa. Ya digo, la tumba más interesante es la de Senedjem, que es un personaje que además tiene la suerte de vivir con dos grandes faraones, quizás los más importantes, Seti I y Ramsés II, que es su hijo. La verdad es que este hombre tiene una casa preciosa con almacenes, con terrazas y normalmente hace ahí encima su pirámide. Bueno, como les digo, todos estos iban andando. Hay incluso una capillita, la diosa Meretzebur, la diosa de la montaña, pues hay que encomendarse a alguien, pues como en las ermitas y en estas cosas que ven ustedes el barrio, las casas, hechas con mampostería y con tapial, y ahí arriba ven las casas de Senedjem y del otro con su pirámide, los dos maestros de obra que están, que es realmente curiosa. Eh, Esta es otra de las casas, la de Peshedú, ¿eh? Que fíjense la decoración. Este es un señor, claro, no es un faraón. Por eso les digo que en Egipto, si no ves las casas populares, si no ves lo que se llama de los nobles o de la gente de tropa, por decirlo, no ves nada. Lo de los faraones está saqueadísimo y perdido. Fíjense la representación verdaderamente exquisita, con el ojo de Horus, y son tumbas diminutas, les voy a decir yo. Toda la tumba puede entrar en este escenario y son 4 habitaciones, ¿verdad? Es realmente enorme. Es una gran habitación, abovedada, y ya os digo, este señor era el supervisor de la herramienta que eran hachas de siles, o sea, el que debía comprobar si eran buenas, si estaban afiladas, traer material de diferentes puntos para preparar a los hornos, porque claro, se trabaja con lo que se trabaja. Cuando empiezan a trabajar con cobre, que es lo más que llegan, pues imagínense, el resto ha sido todo puñas de madera, bolas de piedra de dolerita, granito, etcétera. Tiene una serie de representaciones de los dioses funerarios, en el caso de Anubis, el dios Chacal, que es el que se encarga de la momificación, y aparece también el dios de la muerte, y Osiris, el dios de los difuntos. Se representa a él con su familia, ¿no? Ven aquí la escena de abajo, los dioses Chacal y él con su mujer, con una mesa de ofrendas. Es delicioso, montados en una barca, haciendo su último paseo, de una delicia. Esta de Asasifa Aujar, es una tumba que tiene una serie de espacios con un patio interior excavado y que representa como si fuera un templo al exterior, con unos pilonos. Y hay unos retratos y unas imágenes del muerto. Hay otras, es un intendente de Amenofis III, Amenofis IV, el famoso luego Atón, el Akenatón. Y bueno, y con Amenofis III y con la reina Tigi debió empezar. Estos son muy interesantes porque, no sé qué le he hecho a esto, que se ha movido por los lados. Estos llegan de alguna manera a pasar entre el periodo de Akenatón y luego posteriormente sus tumbas se acaban y se rematan en el periodo posterior de Tutankamón, con lo cual cambia todas las representaciones y los relieves. Lo vamos a ver luego en la de Ramose, que es quizá una de las más famosas. Aparece con también danzarinas, luchadores, etcétera, y bueno, pues en una de ellas Kruev está ofreciendo a su rey y a su reina collares y una copa, es decir, que debe ser o el orfebre o el encargado de llevar esas cosas. Fíjense el tema este de las mujeres trabajando, es uno de los detalles más característicos, y están como sembrando, recogiendo, es un tema curioso en ese aspecto. Estos personajes que corresponden a la etapa entre Akenatón y Tutankamón empiezan con un sistema de tumba en relieve muy detallado, muy exquisito, que corresponde con las tumbas de tiempos de Akenatón. Él y ella, temas muy naturalistas, muy reflejando escenas, además con los hijos, no como las otras piezas a los pies, sino un poco más en detalle. En este caso está representando a Osiris y a Isis, puestos ahí dentro de la tumba, y los cartuchos de este personaje. Aquí tenemos a una serie de oferentes de mujeres, de una enorme delicadeza y elegancia, llevando unas vasijas
de metal, de bronce, unos aguamaniles y unos cántaros, unas piezas. Y los vemos incluso con su pedestal o su soporte, lo cual nos indica cómo era el sistema de vida en ellos. Esta es una escena muy graciosa porque llevan un becerro y un mono, que van ahí medio atados, dentro de las ofrendas que se llevan también detrás de las criadas. Hasta cierto punto yo los veo como una ofrenda en la acción de hacer una ablución, de una especie de ablución con agua, porque repetida además con todos ellos. Y aquí con los cartuchos, los diferentes nombres y además de personajes, lo cual nos está indicando que posiblemente, aparte de nubios o aparte de posiblemente asirios o demás, son personajes que están vinculados y en ese momento, en este imperio, dentro de ese realismo que caracterizará el Imperio Nuevo y en etapas de Akenatón, va a reflejar personajes muy característicos y peculiares. Escenas deportivas, el danza del bastón, ¿eh? Ahí veis cómo se están, más que danzarse, están bailando, danzando, y abajo de nuevo las ofrendas de esa. Otra de las tumbas, la Pavasa, ¿sí? Este sabemos que era un mayordomo que servía a la adoratriz Nictocris, que era la esposa de Psamético I, es decir, estamos ya en la etapa posiblemente de fines del Imperio Nuevo, en la llegada casi de los persas, ya el siglo VI, VII antes de Cristo. Es muy curioso porque es otra de esas tumbas que están excavadas en la roca con un patio interior de luces. Es un tema muy interesante y que aparece en la zona de Saqqara. He vuelto a Saqqara, lo he dicho antes. Lo más curioso es la escena de apicultura, ¿eh? Y eso dentro del mundo digo, es sorprendente. Ven ustedes, el señor aquí con las abejas, obteniendo la miel y allí, bueno, metiéndola en unos cántaros. Se ha quitado la miel, lo ha fundido y lo lleva. O sea, son cosas sorprendentes que dicen, no solo se morían, es que vivían y todo lo que vivían lo contaban porque lo tenían que necesitar. Ahí le vemos en la tumba de Pavasa con una barca solar y llevando las ofrendas los criados ante una imagen más grande donde está este visir. Y ya vamos a meternos en el Valle de los Nobles, que es otro de mis favoritos. Han visto ustedes que de Ciudad de Medina me parece maravilloso. Saqqara les he puesto cosas, pues ahora ya en el Valle de los Nobles van a ver las tumbas mejores, Mena, Naht y Ramos y Rasmire, con lo que acabaré. Bueno, Mena es una tumba que ha tenido luego suerte, porque yo la primera vez que la vi en los años 80, pues era muy divertido. Era claro, no había ni luz ni había nada. O sea, tú llegabas allí, te abría un señor y se ponía en la puerta un niño o otra persona con una especie de papel de plata puesto, porque ya cuando descubrieron que un espejo era mejor o con una hojalata, recogía el sol y desde dentro tú con otra serie de papel de plata y espejos, pues ya podías ir reflejando y no había luz ni nada. Estas tumbas han sido financiadas por la escuela americana, no sé si de Chicago, una de estas escuelas egipcias, y han hecho un montaje maravilloso, las han protegido. Yo cuando las vi la primera vez y las fotografía la primera vez, no había nada, la gente entraba, casi rozabas con el cuerpo porque eran muy justo, el espacio era terrible. Entonces las metían unas vitrinas en los cristales para salvarlas, lo cual es una gran solución maravillosa. Pero claro, estas cosas hay que pensarlas con futuro. Al cabo de los años, si tú los cristales no limpias, es que entonces ya no ves nada. Antes te lo borrabas, ahora te lo has dejado opaco. Yo la última vez que fui ya no había ni luces, ni había limpieza en los cristales, con lo cual era todavía peor. Es muy curioso porque se representa a Mena y a su mujer, con toda una serie de ofrendas. Estos eran gente rica, aparecen con los muebles que le están haciendo, muebles, ofrendas, esculturas y demás. Este señor era escriba en los campos del Señor de las Dos Tierras, el nombre que se le aparece en los cartuchos. Y su esposa, con la que tenía dos hijos, había trabajado y trabajaba en el templo. Aparte era sacerdote de ese templo. Su periodo es el de Tutmosis IV y Amenofis II. Entonces estamos en una etapa todavía en la que los detalles de la vida están con temas humorísticos, no llega al realismo o al naturalismo de la etapa que os contaba hace un momento de Akenatón, que volveremos a verla. Y bueno, la sala es una sala transversal con un corredor, normalmente suelen ser espacios transversales y ya digo, se representaba, se iluminaba desde fuera. Hay escenas muy curiosas, la anécdota del soborno o de las espigadoras que se están peleando por lo que ha recogido. Ya saben que la espigadora es la que pasaba después de los segadores, iba recogiendo y era
una cosa para sustento propio, no daba para más. Bueno, pues la pelea, curiosamente, de ellas. Hay un banquete, no se llegó a completar los textos y lo que se hizo, y luego el peso final ante la diosa Mat, a la cual naturalmente se pesaba el corazón con una pluma, que era bueno, hay varias escenas con peces, jinetas, mariposas, etcétera. Vamos a ver si es de las tumbas mejor representadas. Ya le digo que estas son las que uno pues normalmente trata de ver siempre. Fíjense la calidad, son pinturas, principalmente, muy pocas veces el relieve es muy mínimo en ese aspecto, o los peces son de un detalle, o los patos, aquí vemos unas calidades verdaderamente inauditas en ese aspecto. Y bueno, pues todas las ofrendas de esos criados, vemos al personaje Amena con su mujer, la sacerdotisa, y con una mesa de flores, lotos, papiros y panes, y Osiris enfrente con esa forma y ese tono todavía momificado, que es lo que le caracteriza. De nuevo con una serie de criados que ven que llevando elementos florales, ¿sí? Y grandes vástagos florales, y abajo son mujeres o danzarinas, van con la diadema y el calasís, o sea, vemos la diferencia. En este caso, un sacerdote el que les ofrece las flores a ellos. Curiosamente, ahí se ha arrancado un rostro, posiblemente esas cosas que la gente se ha ido pues, llevando o a lo largo de la historia, esa especie de saqueo artístico. Ven también con un edificio en donde están representados varios de los dioses en la parte de abajo y él haciendo una oración ante una mesa de altar. De nuevo, otra escena con las flores, ellos dos, Mena y su mujer, y el tema de la barca es antes, fíjense la calidad de los peces, ¿eh? De los peces que aparecen de todo tipo y que son los que todavía existen en el Nilo y que algunos, bueno, pues te los ponen para comer, lo del siluro. Y naturalmente, aunque esté muy perdido porque han medio machacado la cabeza, el cocodrilo está mordiendo, está comiéndose un pez, ¿eh? Un señor pez en este aspecto. En la representación del agua, que es casi luego como la forma gráfica para escribir también agua, ¿eh? Y en la barca, él va en lo alto, Mena, detrás va su esposa, con las flores de loto y de papiro abiertas, y va la hija, o una criada posiblemente, representa la hija al ir juntos en eso. Y delante van un par de criados, sino debajo, inclinado, aprovechando. Otra de las cosas que caracteriza este mundo del arte egipcio es el horror y llenar todos los espacios. Es que no queda un espacio sin nada, sin flores, frutos, peces, criados, etcétera. Todo está representado, todas las escenas, y todo es un mensaje y una historia que se cuenta, que tenía ese sentido. De nuevo, el Mena, en un tema posiblemente de estos libros muertos, y al lado el dios Tot, escriba, está escribiendo con su tablilla y su plumier, está escribiendo la defensa. Normalmente la defensa de los egipcios es una defensa exculpatoria. No he hecho tal y tal cosa, no he ensuciado las aguas del río, no he dejado sin comer a los huérfanos y a los pobres, no he maltratado a los animales, no he pegado a los criados. ¿Eh? Está muy bien, es decir, no he hecho eso. Dios sabe qué es lo que has hecho, pero bueno, es un sistema. Fíjense con los criados, ¿eh? Llevándolo esas imágenes, esas vacas, o las escenas del río, que son también soberbias, representando todos los... O la escena de caza, aquí ven que la mujer va abajo y el hijo delante va recogiendo flores y el pájaro, y vemos ya no solamente peces, sino vemos también aves, patos y las propias flores en eso. Y los criados que las han ido recogiendo, rodeando todo el espacio. De nuevo, otra de esas temas posiblemente deteriorado, arrancado. Y este es muy interesante porque no solo son las aves, sino un sistema que usan para cazar aves y patos. Es con un gato, posiblemente el tipo medio gato salvaje. Dice que el gato lanza y las aves levantan el vuelo. Es un detalle de querer mostrar, bueno, pues un tema cotidiano. ¿Eh? El gato que se va a las aves, que por ejemplo no se va al ratón que está aquí abajo, metido entre los papiros y las flores. Claro, son todo historias de una calidad increíble. Vemos también cómo se prepara el sarcófago, cómo se hace la ceremonia de abrirle la boca. Está contado todo en un pasillito, es que me encantaría cortarlo. Y si es como un par de filas de esto, no llega más. Vas pegado a la pared viéndolo, rodeándolo, y no llega ni a tener esta extensión. Es una sala sin más. Todos los muebles que debió tener, porque claro, sillas, mesas, cajas, copas, pebeteros, etcétera, todo lo que llevan. Aparte, fijaros, el tema de flores o la decoración, que es lo que se usaba.
Y este hombre debía tener mucho tema con las barcas y río, porque tenemos varias escenas de barcas, unas con personajes criados, de nuevo un sacrificio de una vaca, la cual están desollando y ven echando el agua y limpiando, escenas de todo tipo, una escena, el tema final, en esa ofrenda ante los dioses. Otra de las tumbas es la de Nak, de la cual incluso apareció una esculturita de Nak, que es lo que han salvado, la han metido en una vitrina también en la restauración esta de la escuela americana. Y bueno, pues en el pasillo que va a dar al interior y en donde tenemos todo lo que es las escenas. Verdaderamente han hecho ahora una sala aparte extra para que la gente no se apelotone en esos espacios, y como un museo explicativo, como se hace en muchos sitios, la Capilla Sixtina y tal, para que tú puedas ver los paneles y luego la gente entra y da el paseo como mucho, y si puedes sacar fotos, que ahora ya no sé si dejan. Había esa estatuita de Na, que es la que aparece, que hoy día es una copia, porque en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, desapareció. Nadie sabe dónde ha ido a parar, ni se tiene noticias de ella. Sabemos que Nak era el escriba y astrónomo del templo de Karnak, y en su tumba, que también es de tiempo de Tutmosis IV y Amenofis III, hay pues, una serie de escenas agrícolas. Su esposa Tawi era la cantora del templo y aparece con un sistro, el instrumento de música, que es una especie de nuestro antecedente, nuestros sonajeros, y con símbolo de las cosechas, y un tipo que es muy curioso, que todavía yo lo recuerdo de haberlo comprado en Egipto, es las muñecas que se hacen con espigas, muñecas de trigo, que son como una ofrenda. Yo todavía tengo una en una ventana de casa de los primeros viajes, para que venga la fecundidad y el trigo. Yo no es que tenga tierras ni campos, pero por si acaso siempre me gustó tenerlo, igual que tengo otra en donde está una corona. Esto es una especie de anuncio publicitario entre medias, como dicen los conferenciantes, un brick. ¿Eh? Es una donde está una corona, de San Blas, para protegerme de los catarros y de las infecciones de garganta. En Murcia lo usábamos mucho en febrero. Y entonces lo tengo en la ventana para que venga la riqueza, la prosperidad de trigo, y para no tener catarros ni gripes. Bueno, es un pequeño detalle. Tiene una serie de temas de fiesta, de baile. Hay un tañedor, posiblemente se hable de un tañedor ciego por la forma que representa, y hay una serie de mujeres realmente en todo tipo danzando. Y él Sí, va con su mujer y su familia, y están cazando y pescando en las balsas. Es un tema verdaderamente muy curioso. Bueno, aquí le tienen a Nak con su señora. Ahí tienen en todas las escenas del campo, desde la siega en la parte baja y la preparación, el aventado y la limpieza, tal como se hacía todavía en muchos sitios de Castilla, aprovechando los días de aire, fines del mes de agosto, ofrendas de criados, de nuevo las músicas, y el cantante que decía, con el instrumento, con una gran arpa, y danzarinas que antes no van con un simple cinturón o medio taparrabos, no llevan más. De un detalle enorme, con el pelo que hoy día estaría de moda, maravillosamente, con esas trencitas colocadas y con esas diademas de concha, que es también otro sistema. Y en esta es una escena que son unas señoras, porque van vestidas, no son las criadas, la criada y a la vez que están aquí como cuidando. A mí me recuerda esto de esa especie de esas tertulias en que se habla de, digo de Tupperware, o de, sabía, de perfumes, porque curiosamente lo que llevan encima, fíjense, no es que sea el moño, es una especie de cucurucho de cera con temas aromáticos. Entonces, con el propio calor de la cabeza se iba derramando y caía por el cuello. Claro, hoy día hemos inventado mil cosas, el spray, los temas, el rolón, pero entonces era el sistema más curioso. Y esta es un poco la criadita la que va limpiándolas o las va retocando, etcétera. Es un tema, una escena de caza con el tipo de bastón, el bastón de matar, o el boomerang, que decimos todavía, donde salen, y ven que van tanto él como el hijo, la barca. Vemos que es el hijo porque lleva la coleta, es un hijo preadolescente, la mujer y en este caso una hija, y dentro los animales, las plantas. Es muy estrechito, tienes que fotografiar de lado muchas cosas, ¿eh? Y ahí la ves, la pareja con una ofrenda de los criados, no la pareja con una ofrenda floral en varios pisos, recibiendo esos regalos, y aquí él, con su bastoncito de detalle, con la mujer, la hija y el hijo, cazando en el río. Y la caza va bien, o la cocina. Fíjense, esto parece un restaurante chino con el pato laqueado. Perdónenme por la broma, porque estas cosas, es que, Dios, es la forma de entender. Claro, si no, no entendemos las cosas.
¿eh? Unas bebidas, el que lleva los peces ahí colgados, que me recuerda a los personajes, a algunos de las pinturas de Acrotiri en Grecia. Esta escena es idéntica. O sea, hay veces que dices, se une el mundo griego, el mundo egipcio, que no somos tan lejanos. Y aquí están pisando la uva. Hemos visto antes pisando la uva y el otro lleva los patos y aquí está recogiendo el mosto. O sea, que son escenas realmente de una enorme calidad. ¿Eh? Sujetos con unas cuerdas de la viga, y pisando la uva. Y ahí el sitio donde se va a guardar, vemos naturalmente las parras con las vides, etcétera. Pasamos ya a las dos últimas tumbas. Les prometo que no voy a alargarlo más. La tumba de Ramose, que es uno de estos personajes que conviven en la etapa de Akenatón y luego de Tutankamón. Entonces él empieza a hacer una tumba que es con figuras en relieve, gran formato, es el tema naturalista de Akenatón, pero luego muere ya en tiempo de Tutankamón. Y entonces hace un tema pictórico muy bonito, es el tema donde sabemos cómo es el mundo funerario. Ahí van todos, digamos, de luto acompañando, llevando toda una serie de ofrendas, muebles. Y aquí están todas las plañideras, ya ven ustedes, abajo, tirándose de los pelos, llorando, arañándose, y arriba los criados llevando las ofrendas de la muerte. La tumba está batallada, él era el juez, visir, alcalde, fíjate, el nombre dice hacedor de la verdad y el que odia el engaño. Tiene 8 grandes columnas con formas vegetales, de lotos y papiros, y en filas, y cuenta cómo era su funeral y sus relaciones con Amenofis IV, ¿sí? con el tema de Akenatón. Su esposa se llama Merta, y aparece con detalles de peinados, de ropa y con una serie de bocetos pintados que hay al lado. La procesión funeraria es de las más bonitas porque llevan una momia, llevan los muebles, llevan los canopos, el sarcófago y hay una especie de personaje extraño que llevan que es el sirviente sacrificado. Es el que debía hacer una especie como de sacrificio de una persona y lo llevan como representado. Parece que ese tekenú significa anda y no te pares, no sé por qué te sacrifican, es el tema. Tiene 2 cámaras, entonces en una de ellas, la antigua es la de Akenatón y Nefertiti, y además lo representa, pero naturalmente él ya pues no llegó a acabar ese tipo de tumba. Segundo. Aquí ven el detalle de las plañideras. ¿Sí? El tema de desesperación, las que van de pie, las que están llorando, pie, los muebles que llevan, toda la ofrenda, los hombres que van llevando flores, esos sacos con comidas y demás, algunas ahí, bueno, tumbados en eso. No, perdón, esto es un animal, es un animal que llevan para el sacrificio. Y de nuevo esta ya la desesperación es infinita. Sabemos cómo es todo ese ritual gracias a esta tumba. Claro, la cama, el reposanucas, el armario, las sillas, todos los muebles que luego estaban, igual que claro, esto no lo vemos porque lo conocemos solo por Tutankamón, la tumba, pero normalmente todas las tumbas deben tener todo eso dentro. En este caso es una especie de armario, una serie de esbotos y de figuras, y ahí van todos los hombres, ¿sí? Delante, las mujeres detrás. Y esta es la parte que corresponde al periodo de Akenatón, que es de una enorme calidad, son figuras muy grandes, de un gran naturalismo, reconocen y se piensa que están copiando al propio Akenatón y a su esposa en ello. Ese es el detalle. No es polícromo, está jugando en relieve, pero bueno, no llegan a hacerlo. Esta es la tumba, las columnas que tenía, y ahí ven el friso funerario, que es todo lo mismo. Incluso hay partes que quedan sin acabar, muere ya, no se acaban, quedan los bocetos. Y es curioso porque son personajes de fuera, posiblemente son de Oriente Medio, asirios o demás, por producto cautivos de batallas, etcétera. ¿Sí? Han sido muy deterioradas, dañadas, el tema iconoclasta es tremendo en ese aspecto. Y bueno, ahí aparece él, vestido, le están echando agua, una ofrenda, los criados, y aquí con la mujer, yo digo que las escenas que corresponden al periodo de Amarna y al periodo anterior. Y acabo con la tumba de Regmiré, que para mí es la preferida. Bueno, son todas, como ven, pero bueno, la de Regmiré es que esto, Regmiré es el señor que es el ministro y que se hace todo, hacía de todo, tenía criados para todo. Van a ver ustedes que lo mismo están haciendo esculturas, están haciendo una especie de, ¿cómo se llama esto?, de esfinge, sarcófagos, muebles y demás. Regmiré fue el gran visir de Egipto, alcalde de Tebas, ¿sí? Y curiosamente en su descripción, en su nombre,
Cartucho dice, no hay nada que desconozca en el cielo o en la tierra, ni en ningún rincón de otro mundo, lo cual indica que este hombre debía tener unos contactos increíbles. Él está con Amenofis III y Amenhotep II y se encarga de recaudar para Egipto una serie de tributos de países de fuera, por lo cual van a ver ustedes cosas asombrosas, animales de África, o sea, lo mismo jirafas que monos, que leones, metidos en la tumba. O sea, este es una especie de gran personaje. O van a ver ustedes cosas que vienen de la isla de Creta, los minoicos, y objetos de metal. Asombroso. Eh, la verdad no se sabe, estuvo enterrado, no queda nada de la tumba, todo fue muy mutilado en el siglo XIX y es, para que se hagan una idea, tiene de 3 a 8 metros de altura y una línea enorme, es como un pasillo, más que una tumba es un pasillo. O sea, tú tienes que ir para un lado para ver unas escenas y luego en otro lado para otro. Y sin embargo, para mí es el sitio que arroja más luz sobre Egipto que cualquier cosa. O sea, aquí, cuando se ve esta tumba ya uno entiende quién eran los egipcios y cómo vivían. En la entrada está con los dioses, él está en una estatua alta en el fondo del pasillo, tienen un lado los recaudadores de impuestos, los que van anotando los animales, los que van un poco llevando las cuentas, y lo que los distritos del antiguo Egipto, las ofrendas que se hacían en Amón, Karnak, las ofrendas del Punt, que son las ofrendas de África, de Nubia, de Siria, todo lo que, o sea, este hombre controlaba a todos. Imagínense lo que debía ser o lo que han debido ser las tumbas de los faraones, de las cuales no hemos visto nada, porque eso es... Y luego hay temas verdaderamente curiosos. Aquí he notado el de la hiena que se está sacando una flecha, está herida, se saca la flecha con los dientes, asombroso. Y la sala, bueno, de todo el ritual funerario. Tiene agentes trabajando en artesanía, en muebles, haciendo comidas, los postres, eran realmente deliciosos. Y luego todo el banquete funerario. Bueno, les pongo, aquí está Rex Mire, creo que lo ven ustedes, por lo menos con esa perspectiva jerárquica que les he hablado, y al lado tiene gente trabajando para él, pesando las piezas de metal, todas las platas, las vasijas, trabajando en la madera, están haciendo ahí un sarcófago, unas cajas, y arriba volvemos a tener también otros artesanos más haciendo temas, con el aspecto funerario. Tiene todo el detalle. En este caso, los que trabajan con la tierra son los que llevan para los adobes, para preparar, están ahí pisando, mezclando, hacen con las cajas, está perdido aquí, y desde ahí se las llevan y las llevan con esa especie de balancín, como en el mundo oriental del sudeste asiático. Ahí vemos una caja sarcófago. Claro, cuando ves lo de las grandes cajas sarcófago que eran como una matriosca rusa que están en la tumba de Tutankamón, pues claro, lo entiendes al ver esto, porque lo de Tutankamón es una birria, yo lo siento mucho. Donde esté Resmiré, fíjense todos los artesanos, cómo era el torno, cómo se trabajaba la sierra, en sierra de uno, sierra de dos. Es que puedes ver todos los oficios, el que pinta, los que decoran metal, los que están haciendo esculturitas y animales. ¿eh? Y en este, pues es lo que les decía, un estanque con sus animalillos, con agua, y están sacando el barro picado, se mezcla con agua, se pisa, se entra con paja, y aquí hacen los adobes, y aquí se transportan. Y en lo de arriba, pues vamos a tener un horno, están fundiendo piezas, fíjense, la retorta o el carro para llevarlo, cómo se lleva con unas varillas para poderlo girar y no es retorta, es matrazo, no sé, ya no me acuerdo cómo se llama, crisol, el crisol, ¿no? Donde se funde. Bueno, ahí está él en gran formato. Él está en todo, viendo cómo se hace. Cómo se hacen los temas de fundición, cómo se hacen los temas cerámicos. De vez en cuando tienes a los lados los que le están rindiendo homenaje, dándole coba. El propio Resmiré ante una mesa de ofrendas, realmente asombroso, con todos los criados detrás siguiendo el caos. Que lo que tú tienes que prepararte es para la reencarnación tener todo eso, porque si no lo tienes, no, ¿para qué te vas a reencarnar? Y verdaderamente el tema es más temas de fundición, el tema que continúa abajo del adobe y de la tierra, el sarcófago y las esculturas, y hay uno que ahí están haciendo hasta una pequeña esfinge, bueno, el detalle sacado de piezas de escultura, temas del vino, la bebida o los elementos, los temas de pesca y posiblemente los barcos que vienen desde el Mediterráneo y que traen objetos, que suben por el Nilo a traerle objetos de fuera, y los que van bordeando la costa sur de África, que son los que van a registrar las tierras del Punt, que eso lo conocemos muy bien por la faraona Hatshepsut en la tumba del Bahari. ¿Eh? Lo recoge. Bueno, aquí veis con algunos, florecita,
los criados, gente, diferentes escenas. En esta las mujeres, veis siempre con la piel clara, blanca, la túnica larga de cada sitio. Solo las muy criadas, las muy chivas son las que van desnudas, o las bailarinas, y los otros que están. De nuevo con las, veis con los temas de la cera perfumada sobre la cabeza, o sea que es un tema curioso en ese aspecto. De nuevo, más quiero enseñar el zoológico, el estanque, con los señores que están recogiendo plantas, flores y los peces que se mueven ahí, los animales, a pasar un poco. Fíjense cómo es la tumba, si es que es un pasillo alargado en donde estaba allí la imagen del Serdab, en la escultura del señor. Esto, si es que lo doy casi con las manos en un lado y en otro. Claro, hacer esto y fotografiar la parte alta es imposible, por eso veréis la deformación. Con las vacas, todo el sistema que hemos visto, atadas, desatadas, y ya las cosas de África, ¿eh? Jirafas, el mono, aquí los ibis o los onis, los animales estos que aparecen en el sur, una especie de oso. Yo claro, le veo hocico, veo de oso, pero hay caballos. Los personajes que vemos son posiblemente del mundo del Mediterráneo, que vienen de la zona de las islas griegas o de la zona de Oriente Medio, ¿eh? Por los gorros que llevan, es que, claro, es todo ese aspecto. Esto es con una serie de vasijas. Claro, este señor debía tener mucho dinero. Y aquí vienen con marfil, otra vez con otros monos, un babuino. Yo no sé dónde está la hiena que se está sacando la flecha, que es lo que... Bueno, este es un caballo totalmente griego, minoico, ¿eh? Y los minoicos aparecen llevándole objetos de metal y de oro. O sea, que es una escena verdaderamente, es uno de los sitios más imponentes del mundo egipcio donde se recoge toda la historia. Y con esto acabo, no quiero ya agobiarles la comida, descanso todo, yo creo que me he pasado, no sé si la